Capítulo 25. Hoja reforjada. El espadachín retirado miró al gigante que tenía delante con desprecio. Era su culpa. No deseaba ser reconocido ni que todas esas miradas le observaran. Solo quería concederle a su primer y último alumno un último deseo antes de retirarse para siempre y convertirse en un tallador de madera anónimo. Pero todo se iba al carajo. Este maldito semihumano tenía que interponerse en su camino y destrozar su tapadera. La tapadera que tenía que pedirle a ese monstruoso hechicero. Al pensar en ese hombre, la mano de Brain se dirigió instintivamente hacia la espada que aún ocultaba bajo su capa. Sin embargo, logró contenerse antes de agarrar la empuñadura. No volveré a caer en la tentación. Mis días como espadachín han terminado, debería simplemente retirarme, maldita sea. Maldita sea esta bestia por forzarme la mano y ese hechicero por darme esta maldita espada. Pensó furioso con ambas entidades. Recordó cómo tuvo que aceptar la espada. De lo contrario, el maldito hechicero tampoco le daría la capa mágica. Según ese hombre, la capa aumentaría su velocidad y resistencia, mientras que la espada le fue entregada debido a la curiosidad del hechicero, que quería ver que también la usaba Brain, incluso después de que el hombre de cabello azul le dijera que no la usaría. Mientras pensaba qué hacer a continuación, el troll de guerra aprovechó ese tiempo para recuperarse de su golpe anterior y saltar del cráter que acababa de crear. Así que tienes cara. La próxima vez te quito la cabeza. Rugió el semihumano todavía enfurecido antes de cargar contra Brain una vez más. No queriendo ceder a las provocaciones del troll, Brain se limitó a mirarlo fijamente hasta que se vio obligado a esquivar otro golpe de su garrote. Brain se sentía algo decepcionado. La técnica de los golpes era ridícula, mediocre a sus ojos. La única razón por la que el troll había llegado a este punto del torneo se debía a sus dotes naturales. Demostrando una vez más que la humanidad está condenada a ser inferior a otras formas de vida más dotadas en lo natural, añadió mentalmente mientras se agachaba para evitar de nuevo un golpe salvaje del troll enfurecido. Perdiendo el control, el semihumano le lanzó un puñetazo, tomándolo por sorpresa y obligándolo a retroceder en lugar de esquivar como de costumbre. Sin importarle ninguna defensa, el troll continuó su ataque, usando su arma junto con sus puños y piernas para presionar a Brain a cometer un error. Esto normalmente lo dejaría indefenso ante cualquier represalia de su oponente, pero el troll sabía que el espadachín de cabello azul no lo golpearía. Mientras el troll se consumía por la sed de sangre y la rabia provocadas por el humillante comportamiento de Brain, el espadachín sentía que el cansancio lo abrumaba tras un día entero de batalla. La capa no podía hacer mucho por su menguante resistencia. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo golpearan o de que el troll se quedara sin energía. Lo primero parecía más probable, ya que el pie del troll impactó contra el costado de Brain, lanzándolo a varios metros de distancia hasta que uno de los bordes de la arena lo detuvo. Podía oír los abucheos de la multitud, sin duda causados por su pobre actuación y su renuencia a luchar. ¡Qué imbéciles! Todos ellos se sienten seguros en sus preciadas gradas, como si una posible batalla a muerte fuera un espectáculo digno de contemplar. No tienen ni idea de lo que significa sentir la muerte de cerca, pensó mientras el troll acortaba la distancia entre ellos, pisando lenta pero poderosamente el suelo arenoso. Pero entre los gritos de la multitud y los fuertes golpes del semihumano, otro sonido llegó a los oídos de Brain. Palabras dichas por una voz que él conocía y que con el tiempo llegó a apreciar. Cerebro maestro. No te rindas. Debes continuar. Desenvaina tu espada, por favor. La voz de Lakius, la joven rubia noble de Reestice, resonó en su mente conmocionada. Al parecer, fue arrojado justo a la entrada de la sala de espera, donde Lakius, entre lágrimas, gritaba a menos de 1 metro de él. «Cállate, ¿quieres?», preguntó retóricamente el espadachín de pelo azul. Para entonces, el troll de guerra se alzaba sobre él y, con una de sus grandes manos, levantó al cerebro caído, sosteniendo su masa en la otra mano libre, listo para acabar con él. «Debes luchar o morirás». El mocoso seguía gritándole como si tal cosa aún le importara. ¿A quién le importa? Quizá en la muerte encuentre algo de paz al menos.
Mientras sus últimos pensamientos pasaban por su cabeza, su mirada vagó hasta que se encontró con un par de zafiros grabados en una máscara negra. Incluso en la muerte persistes en atormentarme, maldito mago, susurró, y contra todo pronóstico esas palabras llegaron al troll y lo hicieron detenerse por un momento para luego comenzar a reír levemente, algo que el peliazul no consideraba posible debido al tamaño y comportamiento de su oponente. ¿Tú también lo sentiste? El hedor de la muerte. ¿No es magnífico? Cuando lo sentí, no pude soportarlo, se me puso la piel de gallina, mi instinto me dijo que corriera. Ese hedor me despertó las ganas de vivir. El semihumano habló con mucha más calma. Brain sintió temblar la mano que lo sujetaba. No dijo nada y se limitó a apartar la vista del hechicero y fijarla en el gigante que tenía delante. Un momento de silencio transcurrió entre ambos, mientras los vítores de la multitud y los gritos de la Kiu se desvanecían en su mente. Ya veo, el hedor te aleja, tu espíritu de lucha se ha ido, creí que eras mejor, creí que eras fuerte, pero eres débil, no eres digno de la muerte de un guerrero. El troll dijo con aparente decepción mientras soltaba al ex espadachín inmóvil. El semihumano alzó su pie acorazado, listo para aplastarle la cabeza a Brain. Lucha. 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 Todavía podía escuchar los gritos desesperados de la Kius pidiendo que reaccionara. No seas cobarde. En su desesperación, la chica gritó su último recurso. ¿En serio? ¿Intentas irritarme con insultos? ¿Qué tan desesperada estás? Pero a pesar de pensar esas palabras, algo cambió. Se le hizo un nudo en el estómago, y no entendía por qué. Su mano se contrajo como si su cuerpo intentara tomar el control y salvarlo de todos modos, a pesar de sus deseos. Y cuando el pie comenzó a descender, reconoció la sensación familiar por lo que era: arrepentimiento. Con un movimiento rápido, rodó ligeramente hacia un lado, justo lo suficiente para que el pie impactara contra el suelo arenoso en lugar de la cabeza. Sin siquiera saber por qué, se puso de pie de nuevo. Sentía que aún tenía algo que hacer. Alguien a quien darle una última lección. Entonces, ¿tienes dignidad para pedir la muerte de un guerrero? El troll gruñó al tomar posición, preparándose para desatar todo su poder una vez más, y esta vez no habría distancia que esquivar. Los ojos marrones de Brain se clavaron en los esmeralda de la Kius. No hacía falta decir palabras para expresar lo que todo su cuerpo le gritaba: luchar. Te odio de verdad, mocoso, eres ignorante, incluso desagradable a veces, sueñas con metas imposibles, comprendes cosas que a otros les llevó años dominar, eres exasperantemente testarudo, irritantemente obstinado, y, sin embargo, también eres inspirador, parece que quienes te rodean no te ignoran, y siempre te sales con la tuya, y al final, incluso yo, mientras continuaba su monólogo interior, su mano derecha agarró lentamente la empuñadura de su nueva espada. No tengo nada menos que perder. Mi voluntad, mi orgullo, mi honor. Todo perdido, y es por eso que lucharé sin reservas. La masa metálica descendió sobre él. Golpe fuerte. El semihumano rugió, pero esta vez su golpe no alcanzó el suelo, pues un destello de oscuridad se precipitó ante él. Las dos piezas de metal que formaban una masa cayeron inertes al suelo mientras el troll observaba con confusión su mano, que estaba casi partida en dos, de la cual manaba sangre roja como un río. Incluso el propio Brain quedó atónito ante el poder de la espada. Solo pretendía desviar el golpe, contraatacando con su propio golpe vertical. En cambio, no solo cortó el arma por la mitad, sino que también le partió parte de la mano, la armadura y el hueso. Con un rugido, el semihumano envió un golpe descuidado con su mano buena a un sorprendido Brain, que fue enviado volando hacia la pared mientras su oponente saltaba hacia atrás para crear distancia entre los dos. El puñetazo, no tan potente como los anteriores, no le rompió ningún hueso, por suerte para Brain, aunque le dolía la caja torácica. Bajó la mirada hacia la espada que ahora sostenía en la mano, sin funda. La espada era negra como la medianoche, con ondas de color púrpura oscuro que la cubrían como venas en un brazo. ¿Por qué? ¿Por qué no curar? Oyó al semihumano murmurar, aparentemente conmocionado y sorprendido. Brain no sabía cómo reaccionar.
Ya había visto la regeneración de un troll antes, pero claramente no era así, y, a juzgar por la reacción de su oponente, no se suponía que ocurriera. Miró la espada oscura y, entrecerrando los ojos, vio una pequeña gota de esencia oscura que emanaba de ella. Eres realmente aterrador, hechicero, pensó mientras miraba hacia el palco VIP. Punto de vista de Satoru. Parece que funciona de maravilla incluso en manos de un portador débil, pensó el no muerto conocido como Satoru, divertido ante la escena que se desarrollaba bajo sus pies. Al principio, le molestó bastante la negativa de Bren a usar la espada de su amigo, pero la espera sin duda valió la pena. Takemi quería tirarlo después de que los desarrolladores de mierda cambiaran el funcionamiento de la regeneración. Pensar que un experimento fallido y a medias podría ser tal cosa con la ayuda de las artes marciales. Esto es realmente intrigante, pensó mientras contemplaba cómo la batalla de abajo parecía llegar a un punto muerto. ¿Es ese otro campeón tuyo, ese señor Satoru?, preguntó la voz de Osk que estaba sentado a su lado, rompiendo el silencio que descendió sobre el palco VIP desde la revelación de Brain. Supongo que podría decirse eso, pero no realmente, es un tipo muy extraño. Simplemente me limité a proporcionarle las herramientas adecuadas. No tenía ni idea de qué quería hacer con ellas. Satoru habló, como si regalar objetos mágicos a la gente fuera lo más normal del mundo, pero incluso en lo absurdo de la situación, Osk no pudo evitar estar preocupado por lo que estaba sucediendo en la arena. ¿Por qué Goujin no se cura como siempre? Su regeneración ya debería haber empezado a cerrar la herida, dijo suavemente, sin dirigirse a nadie en particular. La espada está llena de energía negativa, la fuerza opuesta a la vida. Es natural que detenga cualquier tipo de regeneración. El mago le explicó a un comerciante atónito que parecía no haber oído nada parecido en toda su vida. O al menos así era antes de que los desarrolladores actualizaran el juego tras numerosas quejas. Hoy en día, la energía negativa solo puede bloquear las habilidades básicas de regeneración. Es una verdadera lástima. Takemi se esforzó mucho, intentando usarla para contrarrestar la regeneración insectoide de Touch Me, recordó Satoru. ¿Planeaste esto con antelación?, Osk preguntó muy disgustado. Satoru simplemente se encogió de hombros. Fue pura coincidencia. No poseo la habilidad para usar una katana, así que, por curiosidad, dejé la espada en manos que pudieran sacarle el máximo provecho. Su explicación no fue gran cosa. Podría haber dicho que no quería decírselo a Osk, pero, curiosamente, el comerciante pareció aceptar su respuesta. Ahora bien, muéstrame lo que esa espada puede hacer. El punto de vista de Goujin el troll herido todavía miraba su mano con desconcierto cuando la multitud comenzó a instarlo a continuar, pero no entendían en absoluto, esta batalla probablemente ya había terminado. Goujin era un troll de guerra y, aunque sabía que los de su especie no destacaban por su inteligencia, no era tonto. Sabía exactamente lo que este último enfrentamiento significaba para él. Luchó toda su vida explotando sus dones naturales. Su cuerpo le ayudaba a dominar a sus oponentes y su regeneración le permitía superar tanto su resistencia al dolor como su capacidad de resistencia. Estos eran sus dos pilares. Era hábil y diligente en su entrenamiento, pero eso no era nada fuera de lo común a sus ojos. Creó su estilo de lucha en torno a lo que dio por sentado toda su vida. Cargaba con mínima preocupación por sus defensas, ¿y quién lo culparía? Podía regenerarse si su oponente lograba hacerle daño después de dominarlo con su fuerza superior. Pero esta vez, no pudo hacerlo. Con cada golpe de esa espada, se desangraba sin la posibilidad de curación que hasta entonces daba por sentada. Su enorme cuerpo y su fuerza superior no significaban nada si no podía alcanzar a su objetivo, e incluso podían ser una desventaja, ya que solo era un blanco más grande para su oponente. Estaba acorralado metafóricamente, y solo podía adaptarse o morir. Pero incluso si intentaba cambiar su estilo de lucha por completo, ¿qué cambiaría? Estaba luchando contra un oponente hábil con tanta experiencia como él. La diferencia era que su oponente en realidad tenía que adaptarse para superar sus debilidades, mientras que Goujin solo se limitaba a aprovechar al máximo lo que ya tenía desde su nacimiento. No soy diferente de mi raza, soy un verdadero tonto, padre, por fin lo entiendo. En ese momento, las palabras de su padre volvieron a él.
Se burló de Go Jin por su deseo de ir a luchar contra los humanos, llamándolo tonto si creía que se podía luchar contra ellos de la misma manera que él luchaba contra sus propios parientes. El joven troll de guerra desestimó las palabras de su padre y le demostró que estaba equivocado en muchas ocasiones, pero ahora que estaba frente a un verdadero guerrero humano, no pudo evitar llamarse a sí mismo tonto también. Su mejor opción sería tratar de mantener la distancia, para evitar que le infligieran más heridas incurables, pero esa opción se fue por la ventana una vez que su arma se convirtió en nada más que un trozo de metal desfigurado en el suelo. Tragó saliva mientras una sensación gutural, primordial y horrible brotaba de su estómago y lo envolvía. En ese momento, se sintió como una rata acorralada mirando a un león imponente. ¿Es esto miedo? ¿Miedo a la muerte? A pesar de toda su bravuconería, Go Jin no quería morir, pero al mismo tiempo no podía rendirse. Eso lo convertiría en un cobarde. Sería la muerte de su manada. Solo le quedaba una última opción: luchar hasta el final. Con su rugido más ensordecedor cargó contra su oponente. Aceleración del flujo, golpe fuerte. Activó sus dos mejores artes marciales al mismo tiempo, mezclándolas con su sed de sangre natural, llevando su cuerpo hasta sus límites. Aumento de habilidad, desarrollo de capacidad, vanguardia. Oyó a su oponente hacer lo mismo, y eso lo alegró incluso ante la posibilidad de morir. Por fin, lo trataban con seriedad. Podía morir con orgullo. El humano de cabello azul adoptó una postura que no reconoció. Su poderoso puño voló hacia el hombre de la capa azul, pero este simplemente se agachó, asestando el golpe mortal a escasos centímetros de su cabeza. Espada cortante. Esas fueron las últimas palabras que escuchó antes de caer. Su cuerpo impactó contra el suelo como una roca. Inmediatamente intentó levantarse para escapar, pero al intentar estirar los pies, no sintió nada. Usando el único brazo sano que le quedaba, intentó levantarse lo suficiente para ver el daño recibido. Jadeó al ver que sus piernas estaban desprovistas de todo lo que quedaba debajo de las rodillas. Sus partes cercenadas yacían a solo unos metros detrás de él. Sin posibilidad de curación y con la fatiga mental de usar todas esas artes marciales, su brazo cedió, causándole una nueva caída al suelo, y desde entonces no supo nada más. Punto de vista de la Kyus. Ella no podía hacer nada más que mirar con asombro cómo su maestro derribó al aparentemente imparable demi humano. 2 cortes, eso es todo lo que se necesitó para derribarlo. Por supuesto, era consciente del hecho de que la espada que usó probablemente era un objeto legendario, por decirlo menos, pero aún así, la habilidad básica y el poder mental para usar esas artes marciales a tal grado eran desconcertantes para la joven. El cuerpo del troll fue retirado de inmediato. Ni siquiera estaba segura de si seguía vivo después de haber perdido tanta sangre. Su maestro se quedó allí, mirando al vacío durante unos segundos antes de envainar su espada y marcharse, sin importarle la multitud que lo aclamaba, la misma que lo había abucheado minutos antes. Quería hablar con él. Quería saber por qué estaba allí, por qué cambió de opinión y por qué se negaba a mirarla a los ojos. Pero, por desgracia, no hubo tiempo para que se encontraran, ya que ella fue escoltada junto a su oponente hasta la arena. La joven sucia la miró con la mirada vacía. Su único ojo verde hierba visible la penetraba intensamente. La Kyus tragó saliva nerviosamente mientras apretaba la empuñadura de su espada con más fuerza, la cinta dorada acariciando suavemente su mano sudorosa. «Renner, protégeme», rezó en silencio a su señora. Su oponente pareció hacer lo mismo con su lanza. Cargará. Tendré que contraatacar, sorprenderla y asestarle un buen golpe. No tengo ni idea de qué más se guarda bajo la manga. Su falta de información, debido a los cortos combates de su oponente, era un gran obstáculo en ese momento. La información es poder, esas fueron las palabras que escuchó decir a Satoru una vez, cuando les contó a ella y a Renner una de sus historias. Comenzar. El árbitro anunció. La joven se quedó allí solo un instante antes de usar su velocidad para embestir. La Kyus se preparó de inmediato para rodar hacia la izquierda y evitar su embestida. Lástima que la rubia conocida como Leinas no se abalanzó, sino que su espada se dirigió a un corte lateral que casi le cuesta la cabeza a la Kyus de no ser por su baja estatura. La mujer hizo una mueca antes de retroceder de un salto.
¿Falló a propósito?, se preguntó Laquius, sin comprender cómo la habilidosa mujer pudo calcular mal un golpe tan fácil. Aún así, agradecía tener la cabeza pegada al cuerpo. Sin esperar a ser atacada de nuevo, la joven noble respondió con un par de golpes, que fueron desviados por la lanza de su oponente. Desafortunadamente para la mujer, su lanza no pudo resistir el poder de la espada encantada de Laquius, y justo después de ese intercambio, el acero comenzó a agrietarse. «Maldita basura», Leinas murmuró mientras usaba una potente patada para enviar a su oponente hacia atrás. «Santificar», la mujer alta murmuró mientras la punta de su lanza comenzaba a brillar con luz divina. Sin embargo, Laquius no entró en pánico. Sabía que semejante hechizo no la dañaría, ya que no era una no muerta ni un demonio. Probablemente lo usó para fortalecer la resistencia de su arma. Se dice que el acero bendito es casi indestructible, ya veremos. La noble Resticia analizó mientras comenzaba a rodear a su oponente, esperando una oportunidad. Su oponente comenzó a hacer lo mismo. Se estudiaron mutuamente como dos animales listos para atacar al primer indicio de debilidad. En un destello brillante, Leinas la atacó. Se movía con una experiencia innegable. Era como luchar contra Gacefo Brain, pero sin que se contuvieran. Bueno, quizá no tan mal, pero aún así, era, por mucho, la oponente más fuerte a la que Laquius se había enfrentado. Era una guerrera. Una guerrera que ya había derramado mucha sangre antes de entrar en la arena. La armadura de Laquius estaba hecha de buenos materiales, pero no estaba encantada. La lanza no logró perforarla por completo, pero era imposible que aguantara mucho más. Con un golpe salvaje, Laquius obligó a Leinas a retroceder. Su armadura no podía resistir ni un solo golpe de la espada de Laquius, y ella lo sabía. Aceleración del flujo. Para mantener la velocidad de su oponente, Laquius se vio obligada a recurrir una vez más a su única arte marcial. Pero esto solo le sirvió para desquitarse en un aspecto. Seguía siendo inferior tanto en habilidad como en fuerza bruta. El intercambio continuó, y Laquius pudo mantener el ritmo, pero tarde o temprano su arte marcial le pasaría factura. No ayudaba que su oponente fuera un maestro del engaño, fingiendo a menudo una abertura a su izquierda para intentar lanzarse y ser superada. Así fue como recibió un puñetazo particularmente taimado en la sien que la hizo girar mientras el mundo giraba a su alrededor. Se encontró a cuatro patas intentando alejarse de su oponente. Al recuperar el equilibrio, se encontró cara a cara con su maestro. Sin darse cuenta, rodó hasta la entrada de la sala de espera. Sus ojos marrones la atravesaron con su mirada dura. Abandonar. Eso fue lo único que le dijo, lo cual, en cierto modo, dolió mucho más que el puñetazo que acababa de recibir. Pero algo era diferente. Su tono era mucho más frío, nada parecido al que usaba para darle órdenes durante el entrenamiento. Además, se rascaba ligeramente la mejilla derecha de una forma aparentemente antinatural. Los ojos esmeralda de Laquius se abrieron de par en par al comprender lo que su maestra intentaba transmitir. Como poseída, se giró con la rapidez justa para bloquear la lanza que se dirigía a su espalda con el lado romo de su espada. Utilizó este bloqueo para dirigir una patada a la rodilla derecha de su oponente, quien, curiosamente, no pareció darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Al romperse el empate a su favor, continuó presionando su ataque, concentrándose principalmente en el lado derecho de su oponente. Era como enfrentarse a una persona completamente diferente. Sus paradas y bloqueos eran, como mucho, torpes, y su precisión previa no se veía por ningún lado. Aún así, Laquius era consciente de que su tiempo se había acabado y que, una vez que perdiera velocidad, todo habría terminado, ya fuera por la izquierda o por la derecha. Con un ataque débil, apuntó a su brazo derecho para desviar la trayectoria y, en su lugar, cortó por la mitad la lanza que Leinas levantó para defenderse. Pero esto no pareció ser suficiente, ya que la mujer simplemente descartó la mitad inútil y continuó luchando con lo que ahora solo podía llamarse una daga extraña. En un último esfuerzo por ganar, cuando el tiempo se agotaba, Laquius dejó que su oponente le hundiera la espada en el hombro izquierdo mientras aprovechaba el impulso para golpearle directamente a la cara. Si los reflejos de Leina no hubieran sido tan buenos, ya le habrían faltado la mitad de la cabeza.
En cambio, lo único que perdió fue el flequillo rubio que cubría el lado derecho de su rostro, que cayó al suelo, dejando su rostro completamente expuesto. La Kyu sintió náuseas al ver su costado destrozado. El pus fluía por lo que parecía carne podrida que, de alguna manera, aún estaba unida a un ser vivo. Su ojo no mejoraba, hinchado y aparentemente ciego, pues el blanco había desaparecido, reemplazado por amarillo. La multitud que hasta entonces vitoreaba se calló antes de que la gente comenzara a atragantarse de asco, a gritar indignada e incluso a proferir horribles insultos contra la pobre mujer de abajo. Y antes de que la Kyus pudiera darse cuenta, Leinas ya huía, intentando desesperadamente cubrirse el costado destrozado con ambas manos. La joven noble permaneció allí, inmóvil, con la espada de su oponente aún medio clavada en su hombro izquierdo. Al salir de su aturdimiento, se quitó la espada del hombro de inmediato, sin importarle si aún sangraba y, sin siquiera esperar el anuncio de su victoria, ya que su oponente había salido corriendo de la arena, se lanzó contra Leinas. No le costó mucho encontrar a la anciana. Estaba cerca de los lavabos, frotándose la cara con furia con una toalla que ya estaba llena de un asqueroso pus amarillento. La Kyus podría jurar que, entre el sonido del agua salpicando y el frotamiento vigoroso, oyó un sollozo. Decir que se sentía fatal sería quedarse corto. No solo aprovechó la debilidad que le produjo esa enfermedad durante todo el combate, aunque sin saberlo, sino que además la expuso a toda la arena. Disculpe. Intentó empezar con un tono tímido, demasiado suave comparado con su habitual comportamiento atrevido. Leinas se quedó paralizada. Se giró lentamente con la toalla, aún cubriendo casi toda su cara, para ocultar la repugnante imagen que había debajo. Al encontrarse con el verde, la mirada de la mujer se endureció y la Kyus casi pudo ver el odio que emanaba de ella. Quería disculparme. No era mi intención avergonzarte ni aprovecharme de tu enfermedad para derrotarte, estoy seguro de que habría perdido de no ser por ello. Eres un guerrero muy hábil, si puedo hacer algo por ti, por favor, dímelo. Soltó todo lo que le vino a la mente para disculparse y la mirada de la mujer pareció perder algo de su hostilidad, reemplazándola por resignación. No hay nada que puedas hacer. Ella susurró con dureza. Espera. Seguro que puedo usar mi nombre para que un sacerdote le eche un vistazo. Esas palabras aparentemente no eran las correctas, ya que la mujer apretó los dientes y golpeó con el puño el recipiente con agua, rompiéndolo. El templo. Incluso se negaron a examinarme porque no podía permitírmelo cuando mi familia me repudió por mi desfiguración. Mi prometida se quedó con mis fondos como compensación por tener que romper el compromiso con una mujer tan fea. Y nadie más se atrevió a contratarme, ni siquiera a acercarse a mí por miedo a contraer mi maldición. ¿Y tú? ¿Crees que puedes venir aquí y resolverlo todo? Niña ingenua que ni siquiera ha derramado su sangre. ¿Te crees un hacedor de milagros? ¿O tal vez un santo? Las duras palabras, llenas de ira, destrozaron el espíritu de la Kyus como un cuchillo afilado su piel. Solo recientemente había empezado a comprender el horrible lugar que era el mundo. Discriminación, hambruna, sufrimiento y tortura sin sentido. Había estado protegida y oculta de la verdad toda su vida, y cuando la ilusión se desvaneció, cuando el mundo la confrontó, no tuvo palabras más que promesas vacías. ¡Qué tontería! Tienes razón, no puedo ayudarte. No puedo devolverte lo que perdiste, pero conozco a alguien que al menos podría quitarte esa carga que llevas. Dijo, con un tono tan serio y solemne como podía ser. En un último intento de desafío, la mujer se quitó la toalla, dejando al descubierto una vez más su horrible rostro, pero esta vez la joven noble no se inmutó ni apartó la mirada. Fijó sus ojos verde esmeralda en la carne podrida y los diversos fluidos repugnantes que le resbalaban por la barbilla. Encuéntrame aquí y luego veremos qué podemos hacer al respecto. La Kyus dijo mientras le pasaba a Leinas la dirección de la posada en la que ella y su grupo se hospedaban, antes de dejar a la noble repudiada sola con sus pensamientos. El punto de vista de Renero Vaya, parece que los únicos participantes restantes son del reino Reestice, quien lo hubiera adivinado. Dijo con inocencia, para irritación de la mayoría de los nobles y ministros presentes en el palco VIP. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionar su afirmación tácita.
El emperador simplemente asintió, negándose a mirarla a los ojos. Debo admitir que fue un desarrollo imprevisto, pero con un espadachín tan experimentado y un talento tan joven, no puedo decir que esté demasiado sorprendido. Ofreció su habitual tono cordial, que no se correspondía con la mirada vacía de sus ojos. Satoru permaneció en silencio, aunque la mayoría en la sala sabía que él era la principal causa de ese resultado. Era innegable que su equipo había jugado un papel fundamental en los combates anteriores. El lanzador de magia había estado en silencio desde que el comerciante que trajo consigo se fue a atender a su protegido después de intercambiar algunas palabras con Satoru. Señor Gazef, ¿cree que la Kius tiene la más mínima posibilidad?, preguntó una esperanzada Arche, una chica desconocida para Renner. Al principio no parecía muy interesada, pero la princesa no pudo evitar notar cómo la mirada de la joven hechicera siempre se dirigía a la Kius cada vez que luchaba. La Kius es mío de todos modos, la tercera princesa desechó cualquier preocupación. No. Para su sorpresa, la respuesta llegó simultáneamente de Gazef y Satoru. Está cansada, y aún así es un milagro que pueda soportar toda la tensión que su joven cuerpo soportó hoy. Brain es un guerrero hábil y no gastó tanta energía como la Kius. Además, tiene una experiencia incomparable en combate. El capitán guerrero declaró con total seriedad, sin dar lugar a discusión. Sin duda, Satoru es responsable del aumento de poder de la Kius, pero supongo que todo tiene límites, pensó la princesa con cierta resignación. Le habría encantado que la Kius ganara este torneo en su nombre. La calidad de sus espadas también es un factor importante en esto, y, si bien la de la Kius me encantó, no es ni de lejos una de mis mejores obras, mientras que la katana de Brain fue forjada por uno de mis amigos más queridos con el objetivo final de ser una pesadilla para todos los seres vivos. Satoru confirmó la declaración de Gazef añadiendo su propia opinión. Sin duda, esto fue una buena publicidad para ti, mi Satoru. No me sorprendería que la gente del Imperio viniera al reino solo para comprar tus objetos mágicos. Pensó que demostrar su superioridad era lo único que Satoru podía hacer en ese momento. Después de todo, emprender un negocio en el Imperio sería como ir en contra de la autoridad del emperador. Las desventajas superarían con creces las ventajas. Arche se sintió abatida ante las explicaciones de los dos hombres. Parecía que la Kius le gustaba mucho por alguna razón. Satoru no perdió el tiempo y, con su gentileza, acarició la cabeza del rubio mago varias veces, provocando un poco de celos en la princesa. No te preocupes, ya ha hecho mucho más de lo que nadie esperaba. Perderá contra uno de los espadachines más fuertes del reino. No hay nada de malo en ello. Mientras aprenda algo útil, se hará más fuerte. Satoru habló con seguridad, con su voz tranquilizadora. La joven hechicera alzó la vista una vez más para mirarlo directamente. Ese señor Satoru, me conmovió mucho su discurso en la academia. Tengo una petición. ¿Podría aceptarme como aprendiz? Sé que no ha tenido ninguno todavía. Pero sería un honor para mí aprender de alguien como usted. Arche preguntó para sorpresa de muchos, que ya conocían su posición entre los estudiantes de Fluder. Pensar que abandonaría esa vida era impensable para muchos. Renner, por supuesto, ya estaba preparada para tal evento, y ni siquiera cambió su expresión. Hirknif nunca habría aceptado la derrota tan fácilmente, bueno, que juegue con todas sus ganas. Después de todo, Satoru ya es mío y nadie más lo tendrá. Su corazón latía con fuerza contra su pequeña caja torácica al pensarlo. Se sonrojó levemente por un momento antes de calmarse. Ah, joven Arche, eso fue una petición inesperada. ¿No eres ya parte de los estudiantes de élite de Sir Fluder? El lanzador de magia enmascarado pareció sorprendido por la solicitud, su habilidad de actuación era tan buena como siempre en opinión de Renner. Ese sí. Ya hablé con el señor Fluder sobre esto, y está de acuerdo conmigo, tiene demasiadas tareas como para dedicarme el tiempo que mi talento requiere, fueron sus propias palabras. Me aconsejó que buscara un maestro con menos alumnos, y tú sin duda eres un lanzador brillante, aunque no al mismo nivel que el mismísimo señor Fluder. Lo dijo con tono nervioso. Satoru se llevó la mano derecha a la máscara como si estuviera muy concentrado. Lo pensaré, te lo haré saber mañana.
finalmente dijo, haciendo brillar de esperanza los ojos de Archie. Pero el momento terminó cuando se anunció la final. Punto de vista de Lakius. Así que, esto es todo, ir a la final con un hombro perforado y el cuerpo dolorido, uff. Se lamentó para sus adentros. Apenas tuvo tiempo de detener la hemorragia y vendar su hombro lesionado antes de que un miembro del personal del estadio viniera a recogerla. A ella y a Bren les asignaron habitaciones diferentes para evitar posibles altercados antes del partido. No es que algo así fuera a pasar, pero aún así le molestaba la separación forzada. Tenía muchas ganas de hablar con su profesora. Mientras los escoltaban por el pasillo que conducía a la arena, su maestra ni siquiera la miró, negándose a mirarla a los ojos. Entraron en el campo de batalla como tantas otras veces, aunque ahora estuviera bañado por la intensa luz del atardecer. La multitud gritaba sus nombres una y otra vez con igual vigor. Tomaron sus posiciones sin decirse palabra y poco después el árbitro anunció el comienzo del partido final. Lakius aferró la empuñadura de su espada con el brazo sano. La cinta dorada brillaba bajo la luz. Su maestro, en cambio, ni siquiera intentó alcanzar su espada. Permaneció allí, indefenso. «Me está menospreciando», pensó, más deprimida que enojada. «Vamos, niña, mátame y acaba con esta farsa». Las palabras silenciosas apenas llegaron a ella mientras sus ojos se abrieron. ¿Qué? Ella casi gritó, confundida por una petición tan absurda. Incluso rompí mi promesa de renunciar a luchar por esto. Si hay alguien que debería acabar conmigo, ese eres tú. Usa lo que te enseñé para darme un buen descanso final. Continuó, mientras la furia crecía en el corazón de Lakius. ¿Era este tu objetivo, todo este tiempo? Se acercó lentamente, y en cuanto estuvo frente a él, le dio una bofetada con todas sus fuerzas. Debido a su altura, apenas pudo alcanzarle la barbilla, pero eso le bastó. «No te metas conmigo. Estabas preparando a tu verdugo todo el tiempo. ¿Todo fue mentira? Bueno, tienes razón. Eres inútil y desprecioso. Pero eso no es porque perdiste contra Satoru. Es porque lo renunciaste a todo». Ella le gritó con rabia absoluta, sus grandes ojos marrones se encontraron con los de ella por primera vez en todo el día. ¿Te sentiste destruido al perder? ¿Cómo crees que me sentía cada vez que me derrotabas de un solo golpe? Aunque yo estuviera armado y tú no. Ella continuó expresando toda su frustración. Eso es diferente. El hombre de cabello azul intentó defender su punto, pero Lakius no quiso escuchar nada más de él. Claro que sí. Bastardo, me hiciste sentir inútil por mucho que entrenara y practicara. Pasé días desde el amanecer hasta el anochecer para mejorar y, sin embargo, todo parecía inútil cada vez que me enfrentaba a ti. Ella continuó despotricando mientras lo golpeaba con sus pequeños puños en todas partes donde podía alcanzar. No eres mi maestro. Y yo no soy una marioneta que se pueda manejar. Ahora toma esa maldita espada y destrúyeme si puedes. Con esas palabras, Lakius retrocedió unos pasos, pero no lo suficiente para escapar, y adoptó una postura que su maestra conocía bien. Apuntó perfectamente con los pies, uno tras otro, mientras se agachaba. «Tú», murmuró con sorpresa y enojo. «Esa postura es completamente errónea, una burla de lo que debería ser». Apretó los dientes mientras su mano se movía con fastidio. «Entonces muéstrame cómo se hace, si puedes hacerlo mejor». Ella lo desafió, agravando aún más el ego del hombre. Después de todo, es una postura de su propia creación, lamentó tener que caer tan bajo como para burlarse de él en su cara, pero quería que reaccionara. Y quizás su plan había salido demasiado bien, ya que el espadachín adoptó su misma postura, aunque con ligeras correcciones. «Aquí va nada», pensó mientras intentaba usar el arte marcial que practicaba en secreto tras observarlo varias veces. Destello instantáneo. Ella gritó cuando su versión, ciertamente descuidada, del verdadero arte marcial se desató, seguida por el mismo grito de Brain, quien desató una ejecución mucho más perfecta de la técnica. Las dos espadas encantadas chocaron, desatando una mezcla de chispas eléctricas y una oscura gota de miasma. El poder tras la espada de su maestra era irreal. Sintió como si le destrozaran el brazo y no tuvo más remedio que soltarla. Su espada azul se escapó al instante y cayó de espaldas. La tensión mental la golpeó con todas sus fuerzas.
Lo último que vio fue el cielo naranja mirándole y luego nada más. Al día siguiente. Punto de vista de Satoru. ¿Se está recuperando bien la joven señorita?, preguntó Osk, el comerciante, sentado en su estudio, frente al mago arcano Satoru. El enmascarado se limitó a asentir. En realidad, solo está dolorida y agotada. Nada demasiado grave. Lo dijo en un tono tranquilo pero duro. Creía que así sería. Esas pociones tuyas parecen más milagrosas que cualquier cosa que el templo haya inventado jamás. El hombre suspiró. Goujin también se está recuperando muy bien. Está contento de que su regeneración natural haya regresado como siempre. Esa poción realmente lo salvó de desangrarse. Por eso estoy en deuda contigo. El comerciante continuó con una profunda reverencia dirigida a Satoru, quien simplemente se encogió de hombros con inquietud ante la cantidad de respeto mostrado. No me agradezcas. Me sentí parcialmente responsable de haberle dado la espada que le causó tanto dolor en primer lugar. Dijo que estaba tratando de trasladar el asunto a un terreno más parejo. Es natural que un mecenas equipe a su campeón con el mejor equipo disponible, y hablando de eso, Goujin ya me pidió algunos de tus objetos mágicos para usar en el futuro. Parece que nuestra colaboración se extenderá aún más. Osk refutó el interés de Satoru. Ser un patrocinador oficial de uno de los futuros luchadores famosos en la arena puede valer la pena el viaje al imperio, supongo, pensó con satisfacción. Espero que nuestra asociación sea lucrativa y placentera en el futuro. El lanzador de magia finalmente dijo, ofreciendo una mano enguantada al hombre más bajo, quien la agarró y la estrechó con entusiasmo con una gran sonrisa depredadora. Yo también lo espero. Hablando de otras cosas, aquí mismo tengo las monedas de tu crédito para la arena. El humano sacó de su escritorio un monedero repleto de monedas de oro y platino. Pero la atención del mago ya se había desviado hacia las paredes de la oficina del comerciante. Estaban llenas de lo que parecían ser objetos encantados o armas raras, y una en particular le llamó la atención. Un hacha con lo que parecían ser 3 símbolos brillantes en la hoja, o al menos eso es lo que vería un ojo inexperto. Lo que Satoru vio fue un arma con runas que solo creía que pertenecían a Yggdrasil. Ah, mi pequeña colección captó tu atención. El comerciante preguntó después de seguir la mirada del lanzador. En efecto. ¿Puedo preguntar el origen de esa arma rúnica? El no muerto preguntó. Osk se encogió de hombros. Esta es una de mis mejores piezas, una obra maestra de la artesanía rúnica del reino enano. Eso logró despertar el interés de Satoru. Ah, el reino enano. Nunca había oído hablar de él. El lanzador de magia intentó sacarle todo lo que pudiera. Oh, realmente no sé mucho, solo detalles. El comerciante dijo con un brillo en los ojos y una clara insinuación en la voz. Los comerciantes son comerciantes, supongo, y el intercambio de información es señal de gran experiencia en el campo, admitió Satoru, ya que él mismo era una de esas personas. Quizás esté dispuesto a aumentar los costos de transporte para artículos futuros a cambio de información útil. Se lo concedió al comerciante, que ahora lucía una sonrisa de gato en su rostro. Es un placer hacer negocios con usted, señor Satoru. Horas después, el lanzador arcano acababa de regresar a la posada cuando Brain se le acercó y le dijo que la Kius quería verlo. Parece que esos dos se han reconciliado. Sin nada urgente que hacer, decidió ver qué quería la chica en recuperación. Al entrar en la habitación de la Kius y Renner, notó de inmediato a 2 personas dentro. Una era, por supuesto, la Kius, que aún se recuperaba y estaba en cama, pero la otra no era Renner. Al parecer, la habían llamado para una reunión con el emperador. No, la otra mujer tenía el pelo rubio y una máscara mal hecha que le cubría el rostro. Ah, Satoru. Bienvenido de nuevo. Tengo que pedirte un favor. La joven noble lo saludó con su sonrisa habitual, que lentamente desapareció de su rostro mientras continuaba. ¿Podrías ver si puedes hacer algo con el problema de Lady Leinas?, preguntó sin saber qué decir. Él recordó de inmediato ese nombre. Era difícil olvidar a un guerrero hábil, pero aún más a una persona con la mitad de la cara podrida y aún viva. Como si captara sus pensamientos, la mujer rubia se quitó lentamente la máscara, revelando el repugnante espectáculo que se escondía tras ella.
Una vez más, tuvo que agradecer a su cuerpo no muerto, que le impedía vomitar, y a su supresión emocional, que le impedía estremecerse ante la visión. En cambio, tomó una silla, reforzándola silenciosamente con un hechizo, y se sentó frente a la mujer desfigurada. ¿Cómo exactamente terminaste así?, preguntó mientras fingía examinar la mitad arruinada de su rostro. Maté a un monstruo y me maldijeron por ello, dijo fríamente. ¿Una maldición, eh? Yo también tengo algunas buenas guardadas, aunque son sobre todo para rol. Al fin y al cabo, todas fueron debilitadas con los años, reflexionó Satoru mientras buscaba una solución. Las configuraciones de maldición estaban totalmente rotas en los primeros años de Yggdrasil. Se podían usar repetidamente y acumular fácilmente, perjudicando incluso a jugadores de nivel 100. Tras un montón de quejas, fueron debilitadas oficialmente, y la mayoría ya no se pueden acumular. Satoru usó un dedo para tocarle la mejilla podrida. Leina se estremeció de inmediato. ¿Me duele si lo toco?, preguntó con curiosidad. No, pero nadie me ha tocado ahí desde. No tuvo que terminar la frase para que Satoru entendiera. Ya veo. Me gustaría probar algo y ver cómo reacciona esta maldición, solo para evaluar su poder, explicó. Sin embargo, no debería haber reacción a un hechizo de evaluación. En Yggdrasil, matar a ciertos enemigos podía maldecir a ciertas razas, pero las peores maldiciones las daban monstruos de alto nivel, o incluso jefes de incursión. Esta maldición no debería haber sido nada especial. Procedió a lanzar un análisis de estado, un hechizo de evaluación de alto nivel que solo podía contrarrestarse con al menos un hechizo anti-información de quinto nivel o un objeto con el mismo efecto. Incluso llegó a subir de nivel en Caballero Maldito. Debe ser una clase rara. Sería una pena arriesgarse a que la eliminaran, pero aún así, la luz esperanzadora en los ojos de Lakius contrastaba con su pragmatismo coleccionista. Suspiró para sí. En fin. No tiene sentido obligar a alguien a seguir un camino que no quiere. Qué lástima, se resignó finalmente. Quizás pueda romper esa maldición, pero podrías sufrir una pérdida de fuerza. Por extraño que te parezca, las maldiciones no solo te quitan el cuerpo, sino que también lo dan. Parte de tu fuerza está ligada a esa maldición. ¿Estás listo para romper ese vínculo?, le preguntó a la sorprendida caballero. Sí, haré lo que sea para deshacerme de él. No me importa el precio. Seré tu sirviente si lo necesitas, solo, por favor, quítalo, suplicó, con la desesperación reflejada en su voz. Si no fuera un no muerto, me sentiría mal por ella, reflexionó Satoru antes de levantar la mano. Romper maldición era un hechizo de séptimo nivel y, aunque el nombre pudiera dar lugar a confusión, no era un hechizo exclusivo de los lanzadores de magia divina. Muchos que se especializaban en las clases de maldición, o al menos tenían algunas buenas, podían aprenderlo. Al lanzar el hechizo, la pus y la carne podrida comenzaron a derretirse hasta salpicar el suelo con un sonido repugnante. E inmediatamente usó un limpiar silencioso para eliminar la repugnante masa. En su lugar, ahora había una especie de carne rosada que le recordó a Satoru a la de los recién nacidos. El ojo derecho de Leina seguía cerrado mientras jadeaba. La eliminación de la maldición parecía haberle afectado, o tal vez solo fue la pérdida de una clase. A Satoru le habría gustado experimentar con eso. Pasó casi un minuto antes de que Leinas se llevara ambas manos a la cara y tocara su piel, ahora libre. Entonces, tan lentamente como le fue posible, su ojo derecho comenzó a abrirse, revelando un ojo perfecto, idéntico al izquierdo. Se levantó lentamente y, tambaleándose, se acercó al espejo de la habitación para mirarse. El no muerto aprovechó esto y volvió a lanzar su hechizo. Análisis de estado. Es una pena, parece que la clase se ha ido. En fin, decepcionado, se acercó al caballero rubio con la intención de examinar su reflejo en todos sus detalles. Lo siento por la carne. Estoy seguro de que pronto volverá a un color más normal. Eso fue todo lo que logró decir antes de que la caballero cayera de rodillas, aferrándose con fuerza a su túnica negra. Lágrimas copiosas corrían por sus mejillas. Gracias, gracias. Ella continuó susurrándole sus gracias mientras un violento sollozo la sacudía por completo. Avergonzado y con ganas de pasarle la situación a otro, su mirada se posó en el único ocupante de la habitación.
No me agradezcas. Agradécele a Lakius. La única razón por la que hice esto fue porque tenía en alta estima a esta joven. Eso pareció funcionar ya que Leinas se acercó a un avergonzado y sonrojado Lakius, permitiéndole huir de la escena. Estudio privado del emperador. Punto de vista de Hirgnif. Estaba de nuevo a solas con la mismísima Diablo, esta vez como cómplice. Subordinada sería más preciso, pensó con amargura, aunque no podía negar los beneficios que suplantaría a él y al imperio en su conjunto. Consolidar mi poder y deshacerme de esos nobles de un plumazo, se dijo, pues ni siquiera él podía negar la genialidad diabólica que se escondía tras el plan. La caja llena de documentos se cerró frente a él mientras Renner le ponía un candado. Ella lo miró, obligando al emperador a apartar la mirada. Espero que estés satisfecho. Lo dijo en su tono profesional, con irritación tras él. Oh, no lloriques, Hir. Te beneficiarás tanto como yo de esto, si no más, y lo sabes bien. Se mordió la lengua para evitar hacerle un comentario sarcástico que no habría hecho más que admitir su derrota. Solo tengo una pregunta, ¿por qué perdonarle la vida? Sin duda, es una carga peligrosa para dejarlo solo, preguntó, esta vez curioso por saber el razonamiento de la princesa diabólica. Ah, su majestad, ya debería saberlo. Un país no puede ser dirigido por una sola persona. Todos necesitamos subordinados competentes para llevar a cabo nuestras tareas, y, podríamos decir, recibirá un buen castigo por los problemas que causó. Por alguna razón, eso no le pareció del todo tranquilizador al emperador. Nos mantendremos en contacto, ¿verdad, Hir? Somos tan buenos amigos después de todo, dijo en un tono de preocupación ligeramente más alto para que los guardias de afuera pudieran oírla. Menudo actor, como se esperaba de un demonio. Hirgnif se limitó a insultos mentales a falta de una mejor manera de expresar su disgusto. Por supuesto, Renner, siento que encontré un amigo en ti. Continuó la farsa como habían acordado antes. Gracias a los dioses, no la volveré a ver pronto, añadió mentalmente como mero consuelo. Sí, seamos amigos para siempre. Ella le dedicó una de sus falsas sonrisas mientras decía esas palabras con alegría. Lo más aterrador es que podría engañar a casi todo el mundo con esa actuación, realmente parece otra persona. Sintió ganas de darse un golpe en la frente, pero se contuvo por cortesía. Pero incluso la más rígida aptitud se esfumó cuando ella se le plantó cara a cara, con esos horribles, inertes y devoradores charcos azules fijos en sus ojos. Y recuerda, no te metas con Satoru. Ella le susurró al oído una sinfonía de muerte que habría hecho que hombres inferiores se orinaran encima. Gasef. Ella llamó e inmediatamente el capitán guerrero, sin ningún arma, por supuesto, entró a la habitación seguido de su guardia imperial por si acaso. Toma la caja y guárdala a toda costa hasta que puedas entregársela a Satoru para que la guarde, es un asunto de importancia a nivel del reino. Muchos se habrían reído de la princesa de 8, casi 9 años diciendo algo tan sombrío y serio, pero al parecer Gasef Stronov no estaba entre ellos, pues procedió a cumplir con la mayor diligencia. Es un verdadero desperdicio tener a un hombre así trabajando para un país tan despreciable, lamentó el emperador una vez más la pérdida de semejante hombre. Solo una hora después, cuando ya se habían ido, se permitió relajarse y llamar a una de sus sirvientas favoritas. Roxy me animará seguro, necesito dormir, suspiró de nuevo. Pocos días después. Punto de vista de Satoru. Entonces, ¿qué harás ahora? La noble rubia le preguntó a su ex maestro. Ni idea. Explorar aquí y allá, ver el mundo, luchar contra algo o alguien en el camino. Respondió el hombre de pelo azul. Me alegro de que te estés recuperando bien. Intervino Gasef, que acaba de recibir una mirada de desaprobación de su rival. No presiones, Stronov. Tuve que desenvainar mi espada otra vez porque este maldito mocoso es tan terco e implacable. Brain se burló, aunque detrás de las duras palabras se podía escuchar el afecto. Por cierto, hechicero, ¿estás seguro de que puedo quedarme con esa espada? No irás a buscarme por ella más tarde, ¿verdad? Le preguntó a Satoru medio en broma y medio en serio. Mi nombre es Satoru, y no te buscaré por ello más tarde, a menos que lo pierdas, en ese caso, perderás la vida. Respondió en lo que creyó un tono de broma, pero todos sus compañeros parecieron tomarse sus palabras muy en serio.
Creo que esto es lo correcto. A Takemi le habría gustado mucho más que su experimento tuviera una historia genial en lugar de oxidarse en mi inventario. Solo espero que esto no sea contraproducente, reflexionó el no muerto, presa de la paranoia. Mi señora, me pondré en contacto con usted tan pronto como termine mi trabajo aquí. Esas palabras fueron pronunciadas por el ex caballero maldito Leinas, mientras hacía una reverencia a la Kius, quien se sonrojó intensamente. No me llames así. Llámame la Kius ya. Y no tienes ninguna obligación conmigo, solo haz lo que quieras. El noble de Resti se protestó, pero el caballero del imperio pareció ignorar su comentario. Solo necesito aplastar algunas cucarachas y darles una lección a algunas personas, luego vendré a ti para pagar mi deuda. Ella explicó. Me alegro de haberme ahorrado toda esta porquería. Lo siento, Lakius, pero debes responsabilizarte de tus actos, justificó el mago no muerto mientras subía su carro, que estaba mucho menos lleno que cuando llegó. Tras los espectáculos en la arena, toda la ciudad se volvió loca por sus objetos mágicos y muchos trabajadores y luchadores acudieron a él para conseguirlos. Casi vendió todo en tan solo unos días. Y pensar que estas deberían haber sido mis vacaciones después de un año de duro trabajo en este nuevo mundo, suspiró de nuevo. Perdón por la espera. La noble rubia del imperio, llamada Arche, acaba de llegar con su cofre, probablemente lleno de objetos personales. Inmediatamente usó un hechizo para hacerlo flotar y lo colocó en el carro. El peso adicional no debería ser un problema para el golem caballo. Gracias de nuevo por aceptarme como su alumno, maestro. Prometo que haré lo mejor que pueda. Proclamó mientras le hacía una profunda reverencia antes de subirse al carro. ¿En qué me he metido? Sé que debería haberme negado, pero la oportunidad de observar cómo un hechicero avanzaba en sus estudios en este mundo, era demasiado para dejarlo pasar, razonó para sí mismo, tratando de encontrarle sentido a su decisión anterior. En ese momento, sintió que alguien saltaba sobre su regazo, ¿y quién sería sino la princesa hambrienta de cariño? Con calma, comenzó a acariciarle la cabeza mientras ella le dedicaba una de sus sonrisas, con su cariño reflejado en todo su rostro, como durante su tiempo a solas entre las estrellas. Bueno, supongo que aún así fue divertido, concedió finalmente el no muerto antes de ordenarle mentalmente al golem caballo que se moviera una vez que todos estuvieran en posición. Y así terminó su aventura al imperio. El momento de regresar se acercaba a todos, y parecía que el destino ya había planeado con mucha anticipación todo lo que vendría después.